Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes, listos para sumergirnos en las profundidades del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos entre manos un tema que ha encendido la chispa de la conversación, un acontecimiento que ha generado un auténtico torbellino de emociones y especulaciones en la industria, y por supuesto, entre todos nosotros, sus fieles seguidores. Imaginen la escena, un giro argumental en la vida real, un evento que nadie anticipó, un cambio de rumbo que de repente pone bajo el microscopio a dos de las figuras más queridas y admiradas de la escena, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han leído bien. Hoy vamos a desgranar con el detalle que nos caracteriza, la reacción asterisco en vivo de Can y Demet ante este suceso. ¿Están preparados para desentrañar este misterio, para explorar las sutilezas de sus respuestas y para descubrir qué nos tienen reservado estos dos talentos? Si por alguna casualidad aún no forman parte de esta comunidad vibrante y apasionada, les extiendo mi invitación más sincera y cordial: suscríbanse a nuestro canal. Aquí encontrarán siempre el contenido más fresco, los análisis más agudos y, sobre todo, las reacciones más genuinas y auténticas. No dejen pasar la oportunidad de estar a la vanguardia. Así que la pregunta del millón resuena en el aire: ¿de qué cambio estamos hablando? Para aquellos que respiran y viven la industria del entretenimiento, los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir son sinónimo de éxito, de talento y de una química que ha conquistado corazones a nivel global. Han compartido el set de rodaje, han hipnotizado a millones con su complicidad y, sin duda, sus carreras han tomado trayectorias que deslumbran. Pero hoy el foco no se centra en sus proyectos compartidos en pantalla, sino en algo que trasciende la ficción, algo que ha impactado directamente en el tejido mismo de sus trayectorias profesionales, generando un debate que no parece tener fin. Nos referimos a un cambio, digamos, estratégico, un movimiento de tal magnitud que ha sacudido los cimientos de proyectos que parecían inamovibles, dejándonos a todos con la gran interrogante: ¿cómo están asimilando este terremoto personal y profesional estas dos luminarias? La noticia, cuando irrumpió, fue como una bomba de relojería que explotó inesperadamente. De repente nos encontramos ante una nueva realidad, un panorama radicalmente distinto al que estábamos acostumbrados a contemplar. Y la pregunta, más que inevitable, se vuelve acuciante: ¿cómo gestionan figuras públicas, quienes viven bajo el constante escrutinio de la lente mediática, una situación de esta envergadura? ¿Se muestran imperturbables, desconcertados, quizás incluso con ciertas reservas? Detengámonos un instante a reflexionar. Can Yaman, con esa personalidad avasalladora y una carrera que ha despegado con una velocidad estratosférica a nivel internacional, un fenómeno que ha conquistado mercados y admiradores por doquier. Y Demet Özdemir, con su talento innato, su carisma cautivador y una legión de seguidores leales que la acompañan en cada paso, una base de fans que demuestra la profundidad de su conexión. Ambos, a su manera, han forjado imperios artísticos. Verlos enfrentarse a un cambio de esta magnitud, uno que afecta directamente sus proyectos, sus planes de futuro, sus identidades profesionales y, por qué no decirlo, sus imágenes públicas, es sencillamente fascinante. Y no solo eso, sino cómo este cambio se manifiesta en su dinámica, en su forma de interactuar con el público, y crucialmente en la manera en que lo comunican. Porque no es lo mismo un cambio anunciado de forma fría y distante, que uno vivido en tiempo real, donde las emociones, las sutilezas, pueden ser mucho más palpables y reveladoras. Lo que hemos podido recopilar, a través de fragmentos de entrevistas, breves comentarios, y la atenta observación de sus apariciones públicas, es una amalgama de profesionalismo pulido y, en ocasiones, una chispa de algo más profundo, de una autenticidad que se desborda. En el caso de Can, hemos sido testigos de esa energía inagotable que lo define, esa seguridad arrolladora que proyecta. Cuando se le ha abordado sobre esta transformación, su discurso ha tendido a ser directo, con una convicción férrea, focalizándose invariablemente en las nuevas oportunidades que se abren, en el crecimiento personal y profesional. Es como si visualizara este cambio no como un obstáculo insalvable, sino como un nuevo capítulo, un lienzo en blanco lleno de promesas y posibilidades. Y eso, para un artista en constante evolución y en plena expansión, es un pilar fundamental. Pensemos en las adaptaciones que deben realizarse a marchas forzadas, en los guiones que sufren modificaciones drásticas, en los equipos de producción que se reconfiguran. Mantener esa actitud positiva y proactiva, esa resiliencia ante la incertidumbre, es un verdadero arte. Y Can, por lo que vi, parece haberlo dominado con creces.
Su reacción no denota retraimiento, sino un impulso hacia adelante, una mirada decidida hacia el futuro. Es un mensaje poderoso y esperanzador para sus seguidores. Los imprevistos, lejos de ser barreras, pueden convertirse en trampolines si se les aborda desde la perspectiva correcta. Por otro lado, Demet, siempre envuelta en esa elegancia innata y manteniendo una conexión genuina y palpable con su audiencia. Su reacción, si bien equiparable en profesionalismo, a menudo presenta un matiz distinto, una profundidad que invita a la reflexión. Se percibe una calma meditativa, una inteligencia emocional que le permite procesar la información de manera serena y presentarse ante el público con una confianza que irradia seguridad. Cuando se enfrenta a estos giros inesperados, su discurso suele centrarse en la trascendencia del trabajo en equipo, en la dedicación que cada proyecto exige, independientemente de las circunstancias cambiantes. Es como si nos transmitiera un mensaje claro: esto es lo que nos toca afrontar, y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, unidos. Esta postura no solo transmite seguridad y estabilidad, sino que valida la confianza que sus admiradores depositan en ella. No se trata de minimizar la trascendencia de la situación, sino de abordarla con una madurez encomiable y con la firme convicción de que su talento y su esfuerzo seguirán siendo los pilares de su éxito, sin importar los vientos que soplen. Hemos observado, por ejemplo, cómo ante comentarios de duda o sorpresa por parte del público, responde con una sonrisa sincera y un guiño cómplice, como diciendo: entiendo su sorpresa, pero confíen en mí, todo saldrá bien. Y aquí es donde reside la verdadera magia, el punto álgido de nuestro análisis: cómo se cruzan estas reacciones individuales. ¿Cómo influyen una en la otra, o quizás, cómo se complementan? Aunque sus caminos profesionales puedan tomar derroteros distintos en ciertos proyectos, la conexión que forjaron en pantalla y el respeto mutuo que parece latir entre ellos es algo que escapa a la indiferencia. Si bien es posible que no presenciemos una reacción conjunta, cara a cara, en este preciso instante sobre el cambio específico que nos ocupa, podemos inferir cómo este tipo de situaciones, vividas de forma individual, se reflejan ineludiblemente en su forma de operar en el día a día y, por ende, en la percepción que el público tiene de ellos. Si uno aborda el cambio con un optimismo contagioso que inspira y el otro con una serenidad que infunde confianza, el efecto combinado en la industria y sobre todo, en el corazón de sus seguidores, es un testimonio de resiliencia y profesionalismo que merece ser aplaudido. Pensemos en la inmensa presión que deben soportar. Trabajar en proyectos de gran envergadura, con equipos extensos y expectativas elevadas, implica un compromiso formidable. Cuando sobreviene un cambio inesperado, ya sea la salida de un actor clave, la sustitución de un director, o incluso una reestructuración completa de la trama, la energía, el enfoque y la motivación deben ser recalibrados a la velocidad del rayo. Y ellos, quienes son las caras visibles de estas producciones, los epicentros de estas historias, son los primeros en sentir la onda expansiva de ese impacto. Verlos mantener la compostura, seguir adelante con una dedicación inquebrantable, y comunicar su compromiso inquebrantable con el arte y con el público, eso es lo que realmente cautiva y fascina. No se trata meramente de ser un actor o una actriz talentosos, sino de ser profesionales íntegros, capaces de navegar con maestría por las aguas a menudo turbulentas y cambiantes de una industria tan dinámica y competitiva. Y lo que hace este análisis aún más fascinante, más adictivo si cabe, es la forma en que las redes sociales actúan como un amplificador de todo lo que sucede. Cada tuit, cada historia de Instagram, cada declaración en una entrevista, por breve que sea, se disecciona al milímetro, se analiza hasta el último detalle. Los fans, con una perspicacia asombrosa, analizan cada gesto, cada palabra, cada entonación. La reacción en vivo no se limita a lo que vemos en un programa de televisión en un momento dado, sino que se construye, se moldea, a lo largo de días, semanas, a través de la constante y fluida interacción digital. Es un diálogo permanente, un ir y venir constante entre el artista y su público, donde las reacciones a los cambios se viven, se comentan y se debaten en tiempo real. Y es precisamente en esta arena digital, en este vasto ecosistema de la comunicación instantánea, donde podemos apreciar con mayor claridad cómo Khan y Demet, cada uno a su propio estilo y a su manera, están manejando esta compleja situación. Khan con sus mensajes directos y su energía desbordante en las redes, y Demet con comentarios más medidos, más reflexivos, pero igualmente significativos y cargados de profundidad. Es crucial recordar, y no debemos perderlo de vista, que detrás de cada cámara, de cada proyecto, hay equipos de profesionales trabajando incansablemente con una dedicación admirable.
Y que estos cambios, aunque afecten directamente a los actores principales, son parte de un engranaje mucho mayor, una maquinaria compleja que funciona gracias a la suma de muchas voluntades. Sin embargo, la forma en que los líderes de ese engranaje, los protagonistas, los rostros visibles, reaccionan ante la adversidad, marca la pauta para todos los demás miembros del equipo, inspirando confianza y determinación. Y la reacción de Khan y Demet, hasta ahora, ha sido, sin lugar a dudas, ejemplar. Nos enseñan que la adversidad, cuando se afronta con la actitud correcta, con la mentalidad adecuada, puede transformarse en una oportunidad disfrazada. Nos muestran que la pasión que sienten por lo que hacen, esa llama que arde en su interior, supera con creces cualquier obstáculo, y que la conexión profunda y sincera con sus seguidores es un pilar fundamental, un ancla sólida en el devenir de sus carreras. Podríamos evocar ejemplos concretos, sin necesidad de entrar en detalles excesivamente específicos que pudieran desviar el enfoque general del tema o interrumpir la fluidez del discurso. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que un proyecto se ve forzado a cambiar de dirección de forma abrupta, a alterar su rumbo de manera inesperada. ¿Cómo se manifiesta esa readaptación en la expresión de Khan durante una rueda de prensa, en su lenguaje corporal, en la entonación de su voz? ¿O en el tono con el que Demet responde a una pregunta delicada sobre el futuro incierto del proyecto? Son esos pequeños matices, esas inflexiones sutiles en la voz, esas miradas elocuentes, los que en su conjunto construyen la narrativa silenciosa de su reacción. Y nosotros, como espectadores atentos, como analistas apasionados, estamos ahí observando, captando cada señal, descifrando cada mensaje oculto. El mero hecho de que estemos dedicando este análisis a este tema en particular, de que sea un asunto que genere tanto interés y debate, demuestra el profundo impacto que Khan y Demet tienen en la audiencia, en el público global. No son simplemente actores talentosos, son figuras que inspiran, que impulsan la conversación, y cuya forma de afrontar los desafíos profesionales es seguida con una atención minuciosa y una curiosidad insaciable. Y es precisamente esa atención, esa mirada del público, la que nos permite realizar este tipo de análisis, entender las dinámicas complejas que a menudo operan detrás de las cámaras y apreciar la verdadera magnitud y la intrincada belleza de sus carreras. En resumen, lo que observamos en la reacción asterisco en vivo de Khan y Demet ante este cambio trascendental es una lección magistral de resiliencia, un ejemplo palpable de profesionalismo impecable y una demostración de la conexión genuina que mantienen con su público. Khan, con su energía contagiosa, su optimismo inquebrantable y su enfoque siempre puesto en las nuevas oportunidades que se presentan, y Demet, con su serenidad reflexiva, su inteligencia emocional y su énfasis constante en la dedicación y el trabajo duro. Ambos, cada uno a su manera única y distintiva, están demostrando una fortaleza admirable, una entereza digna de admiración al navegar por las complejas y a menudo impredecibles aguas de la industria del entretenimiento. Y para nosotros como seguidores incondicionales, como parte de esta comunidad, es una experiencia profundamente enriquecedora y educativa ser testigos de cómo gestionan estos momentos cruciales, porque nos brindan valiosas lecciones que trascienden el ámbito profesional, aplicables a la vida y a la carrera en su sentido más amplio. Y hasta aquí llegamos con este análisis detallado, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje introspectivo y revelador sobre las reacciones de Khan y Demet. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones con ustedes, mi comunidad. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Cómo perciben sus reacciones? ¿Qué aspectos les han llamado más la atención? ¿Hay algún detalle que crean que hemos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo en la sección dedicada. Los leo a todos, cada uno de sus mensajes es valioso, y me encanta interactuar con ustedes, sentir esa conexión que nos une. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y enriquecedor, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Esa señal nos indica que les encantan estos temas y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No dejen de compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fervientes admiradores de ellos, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante y análisis profundos.
Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.